Buen día. Esta semana continuaremos en la clase de estadística con el tema de probabilidades. Llevamos ya como 2 semanas, ¿verdad?, viendo algunos tipos de probabilidades que les van a servir, ¿verdad?, en una clase de estadística o una clase, ¿verdad?, que requiera el uso de este tipo de probabilidad. Entonces, ¿qué tipo vamos a ver hoy? ¿Se acuerdan que hemos visto probabilidades de eventos que no son excluyentes, probabilidades de eventos mutuamente excluyentes? Y hoy vamos a ver un tipo de probabilidad que se llama probabilidad condicional. Probabilidad condicional. Cuando hablamos de la palabra condicional, se refiere a que hay una condición, ¿verdad? Cuando a usted le dicen que va a hacer algo, pero con una condición, es que va a pasar algo, pero para que eso ocurra tiene que haber ocurrido algo más, ¿verdad? Entonces, con una condición, dice uno. Entonces es que ocupa que se haga otra cosa para que se haga lo que yo quiero, ¿verdad? O sea, una condición. Entonces, ¿qué significa ahora? Ya relacionando condicional con probabilidad. Entonces, acá se refiere a eventos que van a ocurrir, pero dependen de que haya ocurrido otro, ¿verdad? Entonces, son eventos, ¿verdad?, que tienen una probabilidad de ocurrir dado que ya ocurrió otro evento. Entonces lo vamos a escribir para poder tenerlo más claro. Entonces, la probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra el evento A dado que haya ocurrido el evento B o viceversa, ¿verdad? Ahora, no necesariamente es que si ocurre el A no va a ocurrir el B, sino que es una probabilidad de que ocurra el A dado que ya ocurrió el B, ¿verdad? Pero no es que porque no ocurra el A no puede ocurrir el B, o sea, no son como quien dice que no puede, que uno no ocurre si no ocurre el otro, o sea que simplemente es la probabilidad de que ocurra un evento sabiendo que ya ocurrió otro evento B. Entonces, que ocurra el evento A sabiendo que ya ocurrió el B. O sea que el B ya ocurrió. Entonces, eso puede ser que cambie la probabilidad de que ocurra el A, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que este también tiene una expresión matemática, es decir, una fórmula. ¿Y cómo se escribe la probabilidad de que ocurra el evento A dado que ya ocurrió el B? Se expresa así, miren, probabilidad de que ocurra el A dado que ya ocurrió el B se expresa de esta manera. Se pone la A, una barrita y luego B. Ahora, ¿cómo vamos a expresar matemáticamente la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B? Se expresa de la siguiente manera. La probabilidad de que ocurra A y B, ¿se acuerdan que esto significa I, verdad? Dividido con la probabilidad de que ocurra B, ¿verdad? Siempre y cuando la probabilidad de B sea diferente de 0. O sea que la probabilidad de B debe existir. Si la probabilidad de B no existe, entonces me quedaría un 0 en el denominador y ya no existiría, ¿verdad? No estaría definido. Entonces, esta es la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B. Y repito, ¿verdad? No significa que porque la ocurrencia de A esté influida por la ocurrencia de B, significa que ellos no puedan suceder por aparte, ¿verdad? O sea, sus probabilidades separadas existen. Simplemente que acá hay una condición, ¿verdad? Que la probabilidad de A se ve influida por la probabilidad de que ya ocurrió o porque ya ocurrió B. Entonces, para poder entender, ¿verdad? Creo que no voy a escribir porque ya hemos visto solo esto es lo nuevo, ¿verdad? Probabilidad de A dado que ya ocurrió B. Y esto ya sabemos, ¿verdad? Probabilidad de A y B, que ocurran los dos, que ya sabemos cómo encontrar esa probabilidad. Y la probabilidad de B. Para poder comprender, como les decía esto, vamos a hacer unos cuantos ejercicios que nos permitan, ¿verdad?, entender esa
probabilidad condicional. Y vamos a empezar con el ejemplo número 1. Vamos a ver qué dice. Dice, ¿verdad? Usted lo copia en su cuaderno. Una organización investigadora en pro del consumidor ha estudiado los servicios sería ahí, ¿verdad? Que prestan 150 técnicos en reparación de aparatos eléctricos de cierta ciudad y se resume en la siguiente tabla. Entonces tenemos F, significa capacitado en fábrica, ¿verdad? En la fábrica. G es un buen servicio. Esta G es así, miren. G con una comita arriba se lee G'. Ahí se le lee cuando tenemos una comita arriba de una letra en matemáticas o en estadística. Y la F, si tiene una comita arriba así, se llama F'. Entonces, G es un buen servicio, G' es un servicio deficiente, F es capacitado en la fábrica y F' es no capacitado en fábrica. Y nos da una serie de valores, ¿verdad? Al investigar 150 técnicos. O sea que por todos, ¿verdad? La N en este problema es 150, los técnicos que investigaron. Entonces vamos a ver, miren, dice que el capacitado en fábrica que da un buen servicio tenemos 48. Capacitado en fábrica que da un servicio deficiente son 16. Ahora, los capacitados en fábrica tienen un total de 64, ¿verdad? Los que dan buen servicio por todos son 72, los que dan servicio deficiente son 78. Los no capacitados en fábrica hacen un total de 86, ¿verdad? Y vemos que ahí está cada una de las cuestiones o aspectos que investigaron en los técnicos. Ahora dice, si se selecciona un técnico al azar, es decir, cada uno tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Como que yo tengo esa muestra de 150 y yo agarré uno. Todos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Se describe que las probabilidades de escoger, entonces, inciso A, un técnico que brinde buen servicio. Entonces, la probabilidad de que brinde buen servicio. Y acá no lo mencioné, ¿verdad? Nos vuelven a dar que G es el evento de que un técnico brinde buen servicio. G', el evento de que un técnico brinda servicio deficiente. El F es el evento de que un técnico esté capacitado en fábrica y el F' que no esté capacitado en fábrica. Entonces, ¿qué me están pidiendo ahorita a mí? En el inciso A, dice un técnico que brinde buen servicio. Entonces, la probabilidad de que brinde buen servicio sería la G, ¿verdad? Probabilidad de G. Aquí lo hice mal. Probabilidad de G quiero saber, ¿verdad? Solo necesito saber la probabilidad de que un técnico brinde buen servicio, solo buen servicio. Entonces, si yo vengo acá, veo que la G es buen servicio, ¿verdad? Y veo que aquí no importa si está capacitado o no está capacitado en fábrica, solo que brinde buen servicio. Y veo que hay un total de 72 que brindan buen servicio. 72. ¿De cuántos? Recuerden que la probabilidad es la cantidad del evento que yo necesito que ocurra del total, ¿verdad? Y el total es 150. ¿Cuánto sería entonces esa probabilidad? 72 entre 150. Miren, es un 0.48. O sea que la probabilidad de que se brinde un buen servicio, que el técnico seleccionado brinde un buen servicio es de 0.48. Ya tengo el inciso A, ¿verdad? Sencillo, aquí repasamos también lo anterior, ¿verdad? Vamos repasando todo porque todo se viene a usar de nuevo. Ahora dice el inciso B, perdón. Un técnico que esté capacitado en fábrica. Quiero ver la probabilidad de que ese técnico elegido esté capacitado en fábrica. Entonces, la probabilidad de que, ¿cuál es la que esté capacitado en fábrica? Es la F, miren. La probabilidad de F. Entonces, acá no importa otra cosa, solo que esté capacitado en fábrica. Entonces, yo reviso, miren, capacitado en fábrica, tengo un total de 64. Entonces, voy a escribir 64 de 150. Que nos da entonces una probabilidad de 64 dividido con 150 de 0.43, ¿verdad? Redondeado.
O sea que la probabilidad de que ese técnico haya sido capacitado en fábrica, 0.43. Bueno, ya tengo el inciso B. Vamos a ver qué dice el inciso C, que lo tenemos por aquí. El inciso C dice que sea un técnico que ofrezca un buen servicio y, miren, aquí está la palabra clave, y que esté capacitado en fábrica. Entonces sería la probabilidad de que ofrezca un buen servicio. Ofrezca un buen servicio, dijimos que era G, ¿verdad? Y, miren, uso el signo de I, el símbolo de I, y que al mismo tiempo, ¿verdad?, esté capacitado en la fábrica, ¿eh? Esté capacitado en fábrica. Y que esté capacitado en fábrica es el evento F. Ahora, ¿cómo voy a sacar, en este caso, eso teniendo la tabla? Entonces yo tengo que buscar, ¿verdad?, la intersección en la tabla donde tenga que dé buen servicio y que esté capacitado en fábrica. Y si ustedes se fijan, ese valor está aquí, miren. Buen servicio y capacitado en fábrica. Entonces, como ya tengo ahí que ofrece buen servicio y capacitado en fábrica, entonces solo copio el valor de 48, que sería en este caso 48. ¿De cuántos? Del total, que es 150. Entonces, al dividir 48 entre 150, obtenemos un 0.32. Entonces, escribo por acá ya ordenadamente, ¿verdad?, la probabilidad de que sea de buen servicio y capacitado en fábrica es de 0.32. Con eso yo he hecho los 3 incisos que están ahí. Si ustedes se fijan, todavía no hemos utilizado la condicional, porque esto nos va a servir para el siguiente problema. Este lo vamos a mantener a la vista, porque el siguiente ejemplo también depende de esta tabla. Entonces aquí, ¿verdad?, reforzamos aparte también lo anterior, de cómo leer una tabla. Esta tabla se llama la tabla número 1. Cuando un problema diga que utilicemos la tabla número 1, esta es la tabla número 1, no sé si dice por ahí. Tabla 1. Todo el que diga tabla 1, entonces vamos a utilizar esta. Entonces voy a sacarla, ¿verdad?, y la voy a tener a mano. Ahora vamos al ejemplo número 2. Este es el número 2. El número 2 dice, de la tabla del ejemplo 1, ¿verdad? El ejemplo 1 es el anterior. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un técnico que brinde un buen servicio? Mira, aquí es un buen servicio, dado que no esté capacitado en la fábrica. Aquí sí ya vamos a utilizar, ¿verdad?, con esta tabla, con esta misma tabla, vamos a encontrar ya una probabilidad de las nuevas, una probabilidad condicional. Entonces, vamos a escribir la fórmula primero. Dice que la probabilidad de que ocurra un evento A dado un evento B es igual a ¿qué? Dice que es igual a la probabilidad de que ocurra A y B, ¿verdad?, dividido con la probabilidad de B, ¿verdad? Esta es nuestra fórmula de una probabilidad condicional. Si ustedes se fijan, tiene que estar la palabra dado, porque ya tiene que haberse dado uno de los eventos. Ahora, vamos a ver en este caso quién está representado por A, quién es B, para que nos ubiquemos. Entonces, A en este caso sería, ¿verdad?, el evento que yo quiero que ocurra. ¿Y qué quiero que ocurra? Dice, ¿cuál es la probabilidad de? O sea, yo quiero la probabilidad de seleccionar un técnico que brinde un buen servicio. Y dijimos en la tabla, ¿verdad?, por aquí está, que la probabilidad de que brinde un buen servicio es la de G. O sea que A es la probabilidad de G, ¿verdad? Y B es el evento que me dicen que ya ocurrió, o sea, dado, o sea, que yo sé que no está capacitado en la fábrica, dado que no esté capacitado en la fábrica. Ese sería el evento B que vamos a usar nosotros. Entonces, el evento B sería que no esté capacitado, que es F'. Miren, el evento que no esté capacitado es F'.
Entonces es la probabilidad de F'. ¿Lo ven? ¿Verdad? Ahí tenemos que A va a representar la probabilidad de G y B va a ser representado como la probabilidad de F'. Ahora, ya transcribiendo nuestra fórmula con estos nuevos, diríamos que la probabilidad de que ocurra G dado B, que en este caso sería F', ¿verdad? Ya pasándolo a las variables que tenemos en el problema. Sería igual a la probabilidad de que ocurra G y F', ¿verdad? Dividido con la probabilidad de ¿quién? De B. ¿Y quién es B? Es F'. Y ahí ya tenemos, ¿verdad? Nuestra fórmula general escrita en las variables que tenemos en el problema que nos están dando. Entonces ahora tenemos que ver la probabilidad. ¿Qué probabilidad necesitamos ver? La probabilidad de que ocurran estos dos juntos. Eso es lo primero que necesitamos ver porque este dato va aquí. Entonces lo voy a escribir por acá. La probabilidad de que ocurra G y F', entonces me voy a la tabla, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que esté de un buen servicio y que no esté capacitado en fábrica? Entonces vemos buen servicio y que no esté capacitado en fábrica está aquí, miren. Es un 24. ¿24 de cuánto? De los 150 que me dijeron, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de G y F'? Vamos a dividir 24 con 150, ¿verdad? Y eso nos da un 0.16. Aquí ya tengo este, ¿verdad? ¿Qué me falta ahora? La probabilidad de F', o sea, voy a escribirla por acá. Voy a mover un poquito para que me quede espacio. La probabilidad de F', o sea, ya traduciéndolo, ¿verdad? La probabilidad de que no esté capacitado en fábrica. Entonces vengo acá y busco la probabilidad de que no esté capacitado en fábrica, aquí no importando, ¿verdad? Solo que no esté capacitado, tenemos un 86. ¿Un 86 de cuánto? De los 150, ¿verdad? Entonces voy a escribir por acá 86 de 150. Y la probabilidad entonces de F' sería, ¿verdad? Si yo hago esa división, 86 entre 150 nos da un 0.57. Y ya tengo lo otro que necesito. Recuerden, necesitábamos la probabilidad de que ocurrieran estos dos y la probabilidad de que ocurriera esto. Ahora ya podemos sacar esa probabilidad condicional. ¿Qué dice? La probabilidad de que ocurra G dado F' sería igual a, la probabilidad de estos dos es 0.16 dividido con la probabilidad de F' que nos dio 0.57. Ahora, ¿cuánto sería entonces al hacer esa división? Entonces lo voy a escribir por acá. La probabilidad de que ocurra G dado F', hago la división, ¿verdad? 0.16 entre 0.57. Nos da 0.28, ¿verdad? ¿Lo ven? Ya encontramos entonces lo que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces diríamos que ya escrito, ¿verdad? Vamos a escribirlo porque si no nos queda como estos son letras que no tienen sentido, ¿verdad? Pero en realidad en el problema esto tiene un sentido. Entonces la respuesta sería, la probabilidad de seleccionar un técnico que brinde buen servicio dado que, aquí no me cabe, ¿verdad? Pues usted lo va a escribir, dado que no esté capacitado en fábrica es de 0.28. Escríbame la respuesta. Creo que en los anteriores así lo hice yo sin escribir respuesta interpretada de lo que significa en el problema. Entonces aquí,
la probabilidad, ¿verdad?, de seleccionar un técnico que brinde un buen servicio, dado que no esté capacitado en fábrica, es 0.28. Usted lo termina. Entonces, miren, aquí, ¿verdad?, hay una condición que dado algo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra otro evento? Ahora vamos a hacer el ejercicio número 3, el ejemplo número 3, que es este. Entonces dice que está aquí, miren, de la misma tabla del ejemplo 1, es decir, de esta tablita, ¿verdad?, que tenemos aquí. Inciso A, vamos a ver qué dice el inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un técnico que brinde servicio deficiente, dado que sea capacitado en fábrica? Entonces vamos a sacar ahorita quién es nuestro evento A, ¿verdad? Recuerden que A es el evento que yo quiero que suceda. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un técnico que brinde servicio deficiente? Ese quiero encontrar yo. La probabilidad de que brinde un servicio deficiente. Entonces, el servicio deficiente, si vemos la tabla, el servicio deficiente es G'. Miren, G' es el evento de que un técnico brinde servicio deficiente. G'. Entonces sería la probabilidad de G'. ¿Y qué sería la B? La B es el evento que ya, la condición que ya ocurrió. Entonces dice, dado, aquí viene el evento, ¿verdad?, que sea capacitado en fábrica. Entonces reviso cuál es el evento capacitado en fábrica. Es el evento F, miren, el evento F aquí. Entonces esa sería la B para este probabilidad de F. Ahora voy a escribir la ecuación, ¿verdad?, o la fórmula que me permite encontrar la probabilidad condicional, que dice la probabilidad de que ocurra A dado B es igual a la probabilidad de A y B dividido con la probabilidad de B. Si esa fórmula escrita, ¿verdad?, ya en las variables que tiene este problema, ¿cómo me quedaría? Me quedaría, ¿verdad?, la probabilidad de que ocurra A para nosotros es G'. Dado que ya ocurrió B, dijimos que B es la F, ¿verdad? Es igual a ¿qué? Probabilidad de que ocurra G' y F dividida con la probabilidad de B, miren, y B es la F. Y ahí yo ya tengo, miren, la ecuación o fórmula que corresponde a la condicional, pero en las variables de mi problema. Entonces ahora esto igual, ¿verdad? Entonces vamos a decir la probabilidad. Aquí lo voy a volver a escribir. G' y F, que es lo que voy a sacar ahorita. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra G' y F? Entonces me voy a la tabla. Recordemos que G' es servicio deficiente. Ajá, pero combinado ¿con quién lo quiero? Con la F, G', ¿para que es este? Con la F que es capacitado en la fábrica. Entonces, ¿dónde está el valor que me intersecta? Servicio deficiente y capacitado en fábrica, si ustedes ven, es un 16. Entonces vamos a escribir que eso corresponde a 16 de los 150, ¿verdad? Entonces la probabilidad de G' y F sería igual a la división de esos, que sería 16 entre 150. Miren, 0.11. Vamos a escribir ahí entonces ese 0.11. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito la probabilidad de F, miren. ¿Y qué es la probabilidad de F en este problema? La probabilidad de F es, ¿verdad?, que sea capacitado en fábrica. Entonces voy a buscar cuál es la probabilidad de que sea capacitado en fábrica, sin importar si el servicio es deficiente o buen servicio. Entonces tenemos un 64, miren. Que sea capacitado en fábrica es un 64. Entonces sería un 64 de 150. Entonces la probabilidad de F sería
64 dividido con 150, 0.43. Ahí está. Ahora, ¿verdad? Solo me queda ya aplicar la fórmula. Ya tengo probabilidad de G' y F y la probabilidad de F. Entonces la voy a escribir por acá. La probabilidad de que ocurra G' dado F es igual a... ¿Cuál es la probabilidad de G y F? Dijimos que era 0.11. Dividido con la probabilidad de F, que es 0.43. Entonces la probabilidad de que ocurra G' dado F es igual a 0.11, ¿verdad? 0.11 entre 0.43. Y eso nos da una probabilidad de 0.25, que es lo que andábamos buscando, ¿verdad? Ahora responda, yo no tengo espacio, miren, no me cabe. Entonces te va a decir, la probabilidad de seleccionar un técnico que brinde servicio eficiente, dado que esté capacitado en fábrica, es 0.25. Vamos ahora a ver lo que dice el inciso B. Dice el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un técnico que no esté capacitado en fábrica, dado que brinde mal servicio? Vamos a ver esa probabilidad condicional. Voy a cambiar de hoja porque ya no tengo espacio, entonces dice, ¿verdad? Voy a escribir por acá. Ustedes ya lo tienen copiado, ya pueden ir leyendo ahí. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un técnico que no esté capacitado? Bueno, primero voy a escribir la fórmula de nuevo. La probabilidad, ¿verdad?, de A dado B es igual a la probabilidad de A y B dividido con la probabilidad de B. Vamos a ver ahorita quién es A. La A. Recuerden que A es la probabilidad que quiero que ocurra. ¿Y qué quiero que ocurra en este problema, en este inciso? Seleccionar un técnico que no esté capacitado en fábrica. Entonces, si yo reviso que no esté capacitado en fábrica, es F', miren. Entonces, ahí sería la probabilidad de F', ¿verdad? Ahora, ¿quién va a ser B? Es el evento que ya ocurrió. ¿Y cuál es el evento que dice ahí que ya ocurrió? Ah, no, no es este, es este, lo que ya ocurrió, dice, dado que brinde mal servicio. ¿Y cuál es mal servicio? O servicio deficiente son sinónimos. Sería G'. O sea que B es la probabilidad de G'. Ahora sí, voy a escribir mi fórmula, ¿verdad? Y ahora con los datos que corresponden a este problema. Entonces dice, la A es F'. Entonces la probabilidad de que ocurra F', dado que ocurrió B, que es G', es igual a la probabilidad de A y B, que sería F' y G', ¿verdad? Dividido con la probabilidad que ocurra B, que en este caso B es G'. Y ya tengo la fórmula, ¿verdad?, en función de las variables de este problema. Vamos entonces ahora a ver esa probabilidad de que ocurra F' y G' en la tabla. Traigo la tabla, ¿verdad?, de regreso. Necesito que F' y G' y F'. G' es un servicio deficiente y F' que no está capacitado. Si usted se fija, eso se intersecta acá, ¿verdad? Donde está G' y F'. Entonces tenemos ¿cuánto? Un 62. Este es un 62. Entonces sería un 62 sobre 150, que es el total, ¿verdad?, de la muestra en este caso. Si dividimos 62 con 150, obtenemos un 0.41. Ya tenemos este. Ahora vamos a sacar la probabilidad. ¿Qué probabilidad tengo que sacar? La de abajo. La probabilidad de G'. Entonces vuelvo a la tabla y veo que la probabilidad de G', para un servicio deficiente, el total está aquí. No me interesa si están capacitados o no, solo servicio deficiente. Y vemos que tenemos aquí un 78. Entonces
Entonces vamos a escribir 78 de 150, ¿verdad? Entonces la probabilidad de G' al dividir ese 78 con 150 es un 0.52. Ahora sí, ya puedo sacar, ¿verdad?, la probabilidad de F' dado G'. Ya tengo la de los dos, que es 0.41, dividido con la de G', que es 0.52. Entonces, la probabilidad de que ocurra F' dado G', ¿verdad? Hago la división, sería 0.41 entre 0.52, que nos da una probabilidad de 0.79. O sea que es bastante probable, mire, es bien alta la probabilidad de que usted al seleccionar un técnico tenga, ¿verdad?, un servicio deficiente, ¿verdad?, y que no esté capacitado en fábrica, ¿verdad? O sea que es una probabilidad de 79% prácticamente. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, ya esa probabilidad. Me escribe la respuesta usted en su cuaderno, ¿verdad?, la probabilidad de que el técnico, ¿verdad?, vamos a ver cómo lo preguntaba para escribirlo igualito. La probabilidad de seleccionar un técnico que no esté capacitado en fábrica, dado que brinde más servicio, es de 0.79. Y con eso finalizamos el ejemplo número 3.